Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y pasamos al 16-18, que dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Padre Santo, Padre bueno, en esta hora, Señor Jesús, hemos leído la palabra, Señor. Es el tema, es la base para el mensaje que tú tienes para esta iglesia. Padre, te pido, Señor, que seas tú glorificándote de forma especial y que no sea yo, sino que seas tú a través de mí, Padre Celestial. En tus manos soy un instrumento, Señor, úsame conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito. Y que esta palabra sea de edificación para todas las vidas. En el nombre de Jesús, una vez más, gracias, Señor. Amén y amén. Bien, le titulé a este mensaje, por aquí, le titulé: pensó que me rendí. Dice que aunque estemos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y Pablo describe una actitud de resiliencia basada en su fe. Y aunque las circunstancias sean adversas, el poder de Dios sostiene y evita la destrucción total. Amén. Y aunque predicábamos en el día de ayer que aunque nosotros veamos que hay tormenta alrededor, que aunque veamos que la marea nos está tambaleando, nos está moviendo, que aunque veamos que el problema se ve grande, nunca debemos de debilitar nuestra fe. Pero la fe es algo que hay que alimentarla. La fe proviene de una relación con el Señor. Y esta relación con el Señor se basa en una de oración y en una de búsqueda. Y mientras nosotros estamos en la búsqueda de la palabra, leyéndola, escudriñándola, orando, en una comunicación, en una, como diría yo, en una relación íntima con Dios, nuestra fe va a ir creciendo. Pero no crece de nada. Vienen problemas, vienen situaciones, vienen pruebas. Y es ahí donde el Señor va trabajando en nosotros y va tallando esos detalles para que esa fe cada vez sea más notable, para que sea una fe más permanente. Y a veces escuchamos muchos predicadores hablar de mucha fe. Pero yo prefiero, como dice la palabra, que aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, que sea una fe que sea fuerte, que sea una fe que prevalezca. De nada vale tirar semillas a sembrar y que solamente de todas las que tiremos se dé una, ¿no? Pues entonces buscamos mejor, que como dicen muchos por ahí, pues no es cantidad sino calidad. Amén. Así que nuestra fe se debe de basar en eso, en que aunque pensemos que no es mucha, sea una fe que sea permanente, que no claudiquemos, que no nos rindamos. Y ustedes dirán, es fácil decirlo, porque no estás en mi situación, porque no estás en mi prueba. Cada uno pasamos por prueba, cada uno a diario. Nuestra fe va a estar siempre a prueba, o nuestra fe va a necesitar que la pongamos en acción. Amén. Dice, no angustiado, se refiere a tener
problemas sin llegar a la asfixia emocional o espiritual. No desamparados, son situaciones complejas, pero con una esperanza y con la fe de una salida. No desamparados, quiere decir con la certeza de que Dios es fiel y no nos abandonará. El Señor no nos abandona. Dice la palabra que en Él no hay sombra de variación. Lo que el Señor promete, el Señor lo cumple. Tarde, temprano, en el momento del Señor, aunque no lo entendamos, aunque se nos haga difícil, el Señor es fiel. El Señor es fiel. Y vamos a sentir, como decía yo, como Pedro, que ya el agua se nos llegó a las narices, ya no puedo. Pero el Señor es fiel. El Señor siempre está a nuestro lado y el Señor sabe cuándo es que Él va a mostrar su gloria en nuestras vidas. Todo tiene un tiempo, todo tiene una razón y a veces no es hasta después que pasa todo que comenzamos a ver que el Señor se está glorificando, comenzamos a entender muchas cosas del proceso o de la tribulación o de la tormenta o lo que se haya levantado. Lo comenzamos a entender una vez ya todo va pasando. Amén. Pero eso va a ser siempre y cuando nuestra fe se mantenga permanente. No destruido. Recibes golpe, te cae, pero tienes la capacidad de levantarte y continuar. En Romanos 10:11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Aleluya. Vuelvo y les digo, el Señor es fiel y el Señor cumple cada una de sus promesas. Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Justo es alguien que vive de acuerdo con los principios de Dios y mantiene una relación íntima con Dios. Y eficaz se refiere a algo fervoroso, activo, poderoso. Implica una oración hecha con fe, con sinceridad y no solo unas repeticiones. El Señor en un momento dado, cuando fue a decirle a los discípulos cómo orar, lo primero que les dice, no haciendo vanas repeticiones. Y no es que nosotros no podamos repetir nuestras peticiones todos los días, no es que nosotros no debamos de repetir el agradecimiento que le tenemos al Señor. Una vana repetición se está refiriendo a un rezo donde automáticamente lo estamos diciendo y ni siquiera estamos internalizando o estamos pensando en lo que estoy pidiéndole al Señor. Estoy como una grabadora tirando todo por ahí. No, requiere que estemos analizando lo que le estemos pidiendo al Señor, aunque al ratito volvamos con lo mismo y repitamos lo mismo. Al Señor le gusta que nosotros le hablemos. Al Señor le gusta que nosotros entendamos que cada vez que necesitemos de Él, podemos acudir a Él. Y ahí es donde el Señor comienza a glorificarse. Aleluya. Dice, puede mucho. La oración tiene un gran impacto y tiene la capacidad de generar una acción y un milagro. El profeta Elías oró y la lluvia se detuvo. Volvió y oró más adelante y la lluvia cayó. Amén. Y dentro de ese proceso que Elías pasó, vinieron momentos difíciles de él, pero él no se rindió. ¿Hubo miedo? Sí, hubo miedo. ¿Hubo a lo mejor incertidumbre? Sí, hubo incertidumbre. Pero el Señor siempre estuvo con él. Y en el momento que el Señor decidió, el Señor hizo que llegara la lluvia. Amén. El Señor se glorificó. No sé cuál pueda ser tu situación, pero de algo sí estoy seguro. Y es que eres poderoso cuando pones tu corazón por encima de la cabeza. Y me voy a parar por aquí para ver si les puedo explicar cómo es que, o cómo yo, ¿verdad? ¿Qué es lo que les quiero decir? Cuando ponemos el corazón por encima de la cabeza. Y es esta posición. Nuestro corazón va a estar por encima de la cabeza cuando nosotros nos humillemos al Señor, cuando nosotros nos postremos ante el Señor.
y le cedamos a Dios todo el control, creyendo que Él es todo, que Él es el único que tiene. Y a veces cuando lo digo esto, pues se supone que sea así. Pero es que a veces queremos ayudar a Dios. Creemos que yo puedo hacerlo y que por mi fuerza yo lo puedo conseguir, yo lo puedo lograr. El Señor no necesita de nuestra ayuda. El Señor es todopoderoso. Queremos adelantar los procesos, queremos adelantar las cosas, y es ahí cuando metemos las manos donde no las tenemos que meter, donde entonces llegan, ¿verdad? Estas consecuencias. Yo tengo por aquí algo que leí por ahí y eso me llegó. Dice: ora por tus decisiones para que no tengas que orar por tus consecuencias. Y es algo que cuando lo leí, me estremeció. Porque antes de venir para acá, para Uruguay, en este viaje, desde el mes de octubre, me habían ofrecido un empleo, o se estaba planificando, se estaba preparando, se proyectaba un empleo donde me atraía, aparte de la parte económica, no le voy a decir que no, pero era la parte que también me atraía, era que me tocaría trabajar con presos. O sea, iba a estar trabajando en diferentes cárceles en Puerto Rico, pues dándole clases de cómo trabajar el drywall y todo ese tipo de trabajo. Y lo vi pues como una oportunidad que siempre he querido tener de poderme llegar. Yo tuve una experiencia, ¿verdad? No sé si ustedes lo saben, una experiencia donde estuve mucho tiempo preso. Y una vez me reconcilio, me convierto, pues siento ese tipo de compasión por esas personas. Y siempre he querido poder llegar a las cárceles. En Puerto Rico se nos hace un poco más difícil, pues hay que estudiar, hay que tener capellanía, hay que tener, ¿verdad? Son muchas las cosas muchos requisitos que se piden. Y pues no llevo mucho tiempo, llevo aproximadamente 8 años sirviéndole al Señor. Y todavía en este proceso, ¿verdad? Pues entiendo que hay un crecimiento y hay que irse preparando, ¿verdad? Y más adelante, pues entiendo que si se puede ya en este año poder comenzar a estudiar y prepararme dentro de la capellanía para poderlo alcanzar. Pero en ese momento veía la oportunidad de poder llegar allá y lo veía como una oportunidad de poderle predicar, de poderle ministrar a los muchachos que me correspondiera, ¿verdad? Y creía que en aquel momento se veía que todo iba a ser posible, que todo se iba a dar ese trabajo. Y le pedí una dirección al Señor y el Señor permaneció en silencio. Y yo dije, bueno, pues si tú no me hablas, yo voy a renunciar de este trabajo. Aparte de que honestamente no me sentía a gusto donde estaba. Pero eso no era la razón para que, si yo le pido dirección al Señor, yo tomé decisión sin que Él me dijera a mí qué era lo que yo tenía que hacer. Y decidí renunciar. Habíamos hecho un contrato con esa compañía y la compañía no cumplió esa parte. Y me sentía desanimado y dije, pues me voy. Sometí una carta de renuncia, le expliqué a la gerencia que había habido un incumplimiento de contrato y que pues yo tenía la decisión de renunciar, y ellos nunca me contestaron la carta. Pues decidí entonces pues darla en acción y renuncié y me fui. Pero esos no eran los planes del Señor. Y por eso pues me tocó pasar aproximadamente unos 6 meses a pulmón, como decimos en Puerto Rico. Decimos nosotros donde se echa el nafta, la gasolina de los carros, el tanque, ¿verdad? En la parte donde se deposita. Y me tocó entonces, como decimos nosotros, jalar paja del tanque. Cuando en el tanque ya no queda nada de combustible, lo que le queda es la tierra, lo que queda. Y nosotros le decimos en Puerto Rico, pues nos toca jalar paja del tanque, o me toca tener que tragarme toda esa tierra porque no hay más nada. Con eso es que estoy corriendo. Pues los ahorros que uno tenía, pues se van, ¿no?
hay gastos, hay unas deudas que uno quiere seguir siendo responsable, aparte de que hay unos planes y uno quiere, ¿verdad?, seguir prosperando. Y durante ese proceso hubieron momentos de mucho dolor, de mucha lágrima, pero el Señor en todo momento, no puedo decir que el Señor no estuvo conmigo, el Señor siempre estuvo conmigo, pero cuando miramos hacia el lado, cuando vemos todo lo que está sucediendo, hay momentos donde digo, Señor, no te oigo, no me habla. Y llegaron momentos hasta donde llegué a pensar y decir, ¿y si me enfrío, si me quito? Rendirse. No lo veía en mi mente como rendirme, pero en aquel momento, pues, sí. Pero había algo que rápido me redarguía, me tocaba y me sacaba lágrimas y me decía, ¿y tú piensas volver a lo otro? Si te estás viendo mal aquí, tú sabes que allá estás peor. Y en mi mente corría una película rápido de todo lo que me tocó vivir. Y yo decía, no, Señor, si es que yo no puedo dejarte, yo no puedo irme, yo tengo que quedarme sirviéndote y adorándote hasta que tú quieras hacer tu milagro, hasta que tú quieras abrir la puerta que tú quieras abrir, y yo me tengo que quedar esperando por ti. Y el Señor me llevó hasta que yo en un momento dado comprendiera que eso era lo que me tocaba aprender a mí dentro de una mala decisión por no esperar la contestación, por no seguir en la búsqueda, por no seguir, ¿verdad?, acercándome al Señor, y creía que todo era, te oré, te lo pedí, no, pues dale. Y pues lamentablemente, pero el Señor se glorificó, el Señor dio la oportunidad. Ya ahora cuando regrese a Puerto Rico, pues ya tengo un contrato con una compañía. Le decía, Señor, los muchachos se van de viaje, yo tengo la opción de regresar el 2 de abril, porque el proyecto de construcción comienza el 6 de abril, pues yo puedo quedarme con ellos hasta el 2 y regresar, pero yo quiero darle ese viaje. Y en la entrevista pues se lo llevé a la gerencia de esa compañía y ellos entonces pues lo tenían, ¿verdad?, como opción. Cuando voy antes de venir para acá, 2 semanas antes de venir para acá, me llaman y me dicen, ya te tenemos una propuesta lista, puedes pasar tal día, la verifica y tú nos dices. Yo le dije, Señor, yo no te voy a poner condiciones, yo solamente quiero que la decisión que yo vaya a tomar, dentro de mi corazón tú me digas si estoy bien o no estoy bien, que tú me hagas sentir en una completa paz, tú me hagas así. Si no es así, yo no voy a firmar. Y aún así me preparé ese día y de camino le digo en mi mente, porque ni al Señor le digo, en mi mente digo, pero es que me gustaría, si de Puerto Rico salgo con los muchachos, me gustaría regresar a Puerto Rico con los muchachos. Y ahí lo dejé, venía pensando en esto, llegué allá. Cuando estamos hablando de todo el contrato y todo, yo les digo, ¿y cuándo comenzamos? Y ellos me preguntaron, ¿y cuándo va a ser tu viaje? Bueno, como yo les expliqué, les dije todo lo de la fecha, tengo la opción de regresar el 2, regresar el 9. Y la contestación del dueño de la compañía fue, si te vas con ellos, regresas con ellos, empiezas conmigo el 13 de abril a trabajar. Ya yo no necesitaba más nada. Ya yo sabía que eso era de parte del Señor. Y a lo mejor económicamente no era lo que yo estaba esperando, pero yo no necesitaba más señas, yo no podía ya. Y después que salí, a la media hora me llamaron de otras entrevistas que había dado y me quisieron ofrecer más dinero. Y aún así puse por delante, no, tengo un viaje misionero y me voy tal fecha, regreso tal fecha. Ah, pero es que te necesitamos antes. Ya yo compré el boleto. Mentira, yo no lo había comprado porque esa era la misma noche que lo compraba, pero ya yo había firmado un contrato. Y yo dije, si es del Señor, es del Señor. Y no, y me llamaron a los 5 o 10 minutos, me llaman, mira, no vamos a continuar con las entrevistas porque es que te necesitamos pronto. Pues está bien, tranquilo. Y así aparecieron como 2 llamadas más. Todavía los otros días andábamos con Rodrigo caminando y la misma compañía vuelve a llamarme y ofrecerme que mira, que para San Tomás, que aquello, que lo otro. La oferta que estaban haciendo
cuando la comparo con lo que ya tengo firmado, no era conveniente, no es conveniente, punto. Y es aquí también donde entiendo y digo, el Señor lo quiere ahí, punto. No hay más vuelta, no hay forma de que yo trate es el Señor. Amén. Ok. La oración es la mejor herramienta de fe. La oración te facilita una intervención divina, te restaura, te llena de esperanza, te sana. La oración es el medio mediante el cual nos acercamos a Dios. Y dice la palabra, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Y les invito en esta mañana, acércate a Dios sin temor, sin dudar en Él, y recibirás de su misericordia y de su ayuda. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y orar sin cesar es una actitud de dependencia, depender completamente del Señor. Siempre alegre, orando, dando gracias en todo, dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y dice bien claro, en acción de gracia y dando a conocer siempre delante de Dios nuestras peticiones. En oración y ruego. Como estamos hablando de ruego, es una posición donde ya me rendí al Señor. Me rendí. Señor, soy tuyo. Señor, lo que tú digas. Y se nos hace difícil, porque lo digo, se nos hace difícil. Estamos acostumbrados, ser humano, nuestros países latinos, donde desde pequeños se nos enseña que hay que trabajar para poder llevar el sustento a nuestros hogares. Si no trabajamos, no. Y se nos hace, ¿verdad? Cuando ya una vez nosotros ya tenemos eso en nuestra mente, ese chip de que hay que trabajar, de que hay que producir, se nos hace tan difícil el sentarnos a esperar que el trabajo espiritual lo haga el Señor, porque nosotros no lo podemos hacer. Se nos hace difícil. Pero siempre, como dice la palabra, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Y quiero recalcarles esta parte, ¿verdad? No sé qué el Señor quiere traer a la iglesia con esto de la oración. Usted cada cual sabrá cuál es su relación, cómo está su relación con el Señor, cuánto tiempo dedicamos a la oración, cuánta fortaleza o cuánta firmeza puede tener nuestra fe. Pero yo le invito en esta hora, yo no vengo a señalarlo, yo no vengo a decirle que es poca, que es mucha. Yo vengo a decirle que lo que usted tenga de fe, busque que esa fe se mantenga firme. Busque que esa fe logre que en un momento dado, como tengo por aquí apuntado, el diablo me vio arrodillado y celebró pensando que yo me había rendido, hasta que me escuchó decir amén. Y esto lo había leído por ahí, fue algo que me tocó. Yo dije, wow, sí. Él se habrá pensado que nos destruyó. Él se habrá pensado que nos rindió. Hasta que escuchó decir amén. ¿Por qué? Porque Él sabe el efecto y la fortaleza que tiene una oración. Y una vez digamos amén, Él sabe que se haga la voluntad de Dios. Y si se va a hacer la voluntad de Dios, Él no tiene poder por encima de Él. Amén. Así que, plan A, orar. Plan B, no existe plan B, porque el plan A nunca falla. ¿Está bien? Así que en esta hora hasta aquí es mi mensaje, lo que el Señor ha traído para la iglesia. Voy a orar, voy a presentar, y si hay alguno con alguna petición, si hay alguno que necesita alguna oración, estamos abiertos para orar, para interceder. Es parte de lo que el Señor nos envía. Y ahí donde usted esté, le voy a pedir que usted, dentro de su mente, dentro de su cabecita, usted vaya pensando qué cosas hacen falta para que yo dedique más tiempo a la oración,
para que yo me acerque más al Señor, me someta al Señor en oración? ¿Qué cosas hacen falta para que mi confianza y mi fe se fortalezcan? ¿Y qué cosas hacen falta para que durante la espera yo pueda permanecer y perseverar? Y en esta hora, dentro de eso que les traigo, ¿verdad? Y les dejo ahí para que ustedes lo analicen. Lo presento en oración. Padre Santo, Padre bueno, en esta hora, Padre Celestial, he dejado la palabra que tú me has dado para esta tu casa, Señor. Te pido, mi Dios amado, que seas tú, Señor Jesús, redarguyendo a cada uno de los corazones que recibe esta palabra. Te pido, mi Dios amado, que seas tú trabajando, Señor Jesús. Quita todo aquello que pueda estorbar. Quita todo aquello que pueda impedir, Señor Jesús, el que nos podamos relacionar cada día más contigo. El que nos podamos acercar a ti, Señor Jesús. Aleluya. Son muchas las cosas que nos pueden distraer. Son muchas las cosas que nos pueden desviar nuestra atención. Sí, Señor, lo sabemos. Porque el enemigo no quiere que nos acerquemos a ti. El enemigo sabe el poder que hay cuando oramos y cuando dejamos todo en tus manos. Padre, te pido, Señor Jesús, que trabajes con cada uno de mis hermanos. Padre, en su corazón, sus mentes, Señor, lo que tenga que esté impidiendo a que esta relación sea más acercada a ti, Señor. Quítalo, Padre Celestial, lo ponemos en tus manos. Te doy gracias por esta palabra, mi Dios amado. Todo te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.